Bueno, vamos a hablar un poquito, cambiando de tema, vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Bueno, acá yo después ahora les voy a ir pasando las hojitas para que vayan viendo. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, y la médula espinal. Los cuales están protegidos por las meninges y el líquido cefalorraquídeo, que se encuentran aquí. Forma parte del sistema nervioso encargado de recibir y emitir señales de estímulo en todo el cuerpo, junto con el sistema nervioso periférico, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, compuesto por nervios sensitivos y ganglios que se conectan con el sistema nervioso central. Las funciones del sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Está encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y hacia los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Se vale de las neuronas también, se encuentran las neuronas, y acá tenemos un dibujito, sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Es por eso que, por ejemplo, se puede cambiar de conductas incluso tomando en cuenta las experiencias pasadas. La importancia del sistema nervioso central está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrollados por el ser humano. Es decir, que el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos y de qué hacemos y qué sentimos. Bueno, acá van a encontrar, después si quieren les paso una fotito, tenemos los nervios, tenemos el plexo cervical, el tronco cervical, el cerebelo, los nervios craneales y el cerebro. Y obviamente acá tenemos todo la médula espinal, ¿sí? Que está todo conectado. O sea, a través de esto van todos los nervios, están todos conectados para que justamente podamos mover la mano, hablar, pensar, todo lo que hacemos está todo conectado, ¿sí? Bien. Bueno, el encéfalo, no sé si está ahí, me parece que no está el encéfalo. Bueno, el encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestro apetito, el sueño, los movimientos, incluso las emociones, como en la película, el amor, odio, tristeza y alegría. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro, que es el que está ahí arriba de todo, es la masa más voluminosa e importante del encéfalo porque cumple con diversas funciones vitales en los animales vertebrados, en especial los humanos, y que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. La corteza cerebral se caracteriza por estar formada por numerosos pliegues compuestos de sustancia gris, bajo la cual se encuentra también la sustancia blanca, y en las zonas más profundas se distinguen el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo, que no están ahí. A su vez se diferencian dos partes del cerebro llamados hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se comunican a través del cuerpo calloso. A ver si está en la siguiente hoja, creo que está así. Acá está. Acá lo van a ver mejor. Sí, y lo sacamos. Ahí tenemos, ¿ven? Ahí se ve perfecto. Acá tenemos el tálamo, el cuerpo calloso, el cerebelo
acá tenemos el hipotálamo, la hipófisis y acá tenemos el tronco. Bueno, acá tenemos el mesencéfalo, el bulbo y el puente de Barolio. Todo esto es el tronco encefálico. Y bueno, los lóbulos cerebrales que se encuentran acá. Y esto sería la corteza. Ese sería todo el cerebro. Bien. Bueno, les estaba diciendo que tiene dos hemisferios, que bueno, no se ve en la foto de esa porque tendría que estar al revés. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales se comunican a través del cuerpo calloso. Los hemisferios poseen cisuras, que son surcos, en la corteza cerebral, que demarcan los lóbulos del cerebro, que son el lóbulo frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Después tenemos el cerebelo, que está acá. El cerebelo se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta con la médula espinal. Es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello es posible mantener la postura y el equilibrio corporal, coordinar algunos movimientos motores como caminar, escribir, correr, hablar, etc. Después tenemos el tallo cerebral, o el tronco, está ahí, que es el que une el cerebro con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como la respiración o el ritmo cardíaco. El tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo, que controla los movimientos oculares y regula los reflejos de los ojos, cabeza y cuello. La protuberancia anular, que funciona como una vía sensitiva que conduce las sensaciones desde la médula hasta el cerebro y viceversa, y también permite mantener el equilibrio corporal. Y el bulbo raquídeo, que controla el ritmo cardíaco, la presión sanguínea e interviene en el ritmo respiratorio. También controla la deglución, el vómito, el estornudo y la tos. Después tenemos la médula espinal. Es un cordón, a ver si no se cae ahí. Es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral. Bueno, se me abre. ¿Dónde quedé? Me perdí. Acá. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. En la médula espinal se llevan a cabo dos funciones de gran importancia. La aferencia sensitiva, que consiste en recibir los estímulos sensitivos que llegan a la médula espinal, y la eferente, que se relaciona con la motilidad, que es decir, que envía la información al sistema nervioso periférico. En este sentido, es en la médula espinal que se recibe y envía informaciones para todo el cuerpo. Por lo tanto, es la responsable de diversos actos reflejos y de conducir los impulsos nerviosos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, acá hablamos de... Bueno, acá estaban las neuronas. Bueno, acá tenemos las neuronas. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre las neuronas. Bueno, es un tipo de células del sistema nervioso que la función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez, pero una minoría sí lo hace. Estas presentan unas características morfológicas típicas. Tienen un cuerpo celular llamado soma, que no sé si se ve ahí, no está. No. Bueno, después les voy a pasar otra fotito que tengo en el video, pero que está también mejor
está dibujada la neurona y se encuentra todo detallado. Se encuentra, bueno, el cuerpo celular, llamado soma, una o varias prolongaciones cortas que transmiten los impulsos hacia el soma celular, que se llaman dendritas. Acá están, que son estas ramitas que se ven por acá. Esas son las dendritas. Y una prolongación larga denominada axón que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona. La neurona es el principal en el sistema nervioso central. Los niños tienen una piel, desde que nacen hasta los 6 años, tienen una piel que recubre la neurona y esa se llama mielina. Por lo general, si después de los 6 años un niño sufre de convulsiones, es posible que sufra de epilepsia justamente por falta de mielina. Bien, es bastante largo lo que es sistema nervioso central, así que vamos a... Bueno, les voy a mostrar acá un poquito, después si quieren les paso fotos. Pero vamos a leer un poquitito acá, tenemos el cerebro, que ya está. Y esto es lo que le quería mostrar. Acá tenemos, que está dividido, ¿sí? Por un lado tenemos el sistema nervioso autónomo y por el otro lado tenemos, bueno, lo que es, dentro de esto se encuentra el simpático, un nombre raro, y el parasimpático. Dentro del simpático les voy a leer las funciones que hace porque es todo lo contrario. O sea, este es una cosa y esta hace todo lo contrario. En este caso, en el simpático, dilata las pupilas, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el ritmo cardíaco, inhibe los movimientos y la secreción en el estómago, estimula la producción de glucosa, segrega dos sustancias que son la adrenalina y la noradrenalina y disminuye la producción de orina. En el caso del parasimpático es todo lo contrario. Contrae las pupilas, estimula el flujo de la saliva, contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, estimula los movimientos y la secreción en el estómago y estimula la producción de bilis. Y por último, contrae la vejiga. ¿Sí? Ese sería el sistema nervioso autónomo. Después, si quieren, les paso las fotitos que están buenas. Sí, para que bueno, entonces, en una palabra, el sistema nervioso central es lo que controla todo lo que hacemos. El habla, los pensamientos, los movimientos. Es por eso que las enfermedades que dañan el sistema nervioso central, justamente que hacen que las neuronas o que se vayan muriendo, y es por eso que no funciona bien, y es por eso que también en el caso del Alzheimer no pueden controlar los movimientos porque justamente hay partes que se empiezan a morir, se empiezan a morir, ¿no? No vamos a decirlo así, se empiezan a morir y entonces las neuronas no llegan a dar esa información al cuerpo. Por eso que no pueden controlar los movimientos porque las neuronas están matando todo. Vamos a empezar a leer algunas de las enfermedades que existen, más que nada acá, del sistema nervioso. Enfermedades y trastornos, porque algunos también son trastornos. Bueno, se pueden considerar aquellas enfermedades que afectan al cerebro y al cerebelo, lo que sería el sistema nervioso. Vamos a hablar un poquitito de, a ver qué nos toca. Bueno, de epilepsia. Este es un tema bastante lindo. Igual está el PDF y después les paso los videos de todo. Bueno, la epilepsia no es una enfermedad, ¿sí? Primero que nada tiene que saber eso, sino que es un trastorno producido por una hiperactividad de determinados grupos de neuronas, ¿sí? Que ante una mínima activación reaccionan
produciendo diversos síntomas como las típicas convulsiones, la pérdida de conciencia, la descoordinación, el descontrol de los músculos y de las vísceras. También la persona se pone muy lenta o tiene debilidad, pero eso también dependiendo del tipo de epilepsia. Existen dos tipos de crisis de epilepsia. Vamos a ir poniendo acá si quieren el título, primero que nada, epilepsia. Bueno, existen dos grupos. Tenemos las crisis generalizadas que afectan a toda la superficie del cerebro y provocan la pérdida de conocimiento y las crisis epilépticas. Que no siempre las crisis epilépticas son convulsiones. A veces pueden ser crisis epilépticas por ejemplo, supongamos que esto tenga botones, lo que haces es abrocharte, desabrocharte y vos estás como ida, como que no te das cuenta, te lo abrochaste, te lo desabrochaste, así. Son como momentos como que no estás presente, como que el cerebro lo hace automáticamente. Eso también puede ser una crisis epiléptica, no siempre son convulsiones. Puede ser cualquier cosa, o un cierre, te pones así, o no sé, cualquier tipo de movimiento o algo que la persona, a veces también están los ausentes, las crisis de ausencia también, que de golpe le estás hablando y la persona se queda. ¿Qué me dijiste? ¿Qué cosa? ¿Qué? Están como que se van, como que desaparecen por unos segundos. Bueno, hola, ¿cómo estás? Perdón por llegar tarde. No, está bien. Hola chicas. Hola, siéntate nomás. Bueno, y después tenemos las parciales o las focales. Bueno, las parciales o las focales se denominan cuando la descarga comienza en una zona concreta del cerebro. Comienza, por ejemplo, acá, ¿sí? En un espacio. Y comienza a extenderse. Comienza acá, después agarra acá, después agarra acá, y se empieza como a extender. Y esa sería la... Perdón. Pasé. ¿Sale? Sí. ¿Este es nuestro el grupo que viene ahora? ¿O no? Sí. Sí. Ah, para Sí. que le pongo. Ah, le pongo presente. El presente así. Dale, ahora le... Así lo vamos actualizando. Dale, sí, buenísimo. Bueno, entonces, la generalizada significa que es una explosión adentro del cerebro. Y las parciales o focales son las que comienzan en un lado y se van extendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, uno no puede... En el caso de la epilepsia, para que una persona tenga epilepsia, tuvo que haber tenido por lo menos 2 o 3 tipos de crisis, ¿sí? Para que la persona la diagnostiquen con epilepsia. No es que porque te agarra una convulsión te puede agarrar por un montón de cosas. Aparte de por la fiebre, te puede agarrar por un montón de cosas. Un pico de estrés, falta de oxígeno en el cerebro, un montón de motivos por los cuales te puede agarrar una convulsión. En el caso de la epilepsia tiene que haber tenido más de 2 por lo general. Puede verse acentuada también por varias circunstancias que pueden ser los cambios hormonales o falta de sueño. Puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. En la mayoría se manifiesta en la infancia y a partir de los 65 años. Algunas personas pueden tener más de una crisis convulsiva a causa de fiebre, diabetes u otras enfermedades. Puede ser por estrés, por alcohol, por drogas.
por muchas cosas que pueden tener convulsiones, pero no necesariamente tiene que ser epilepsia. Bueno, después, si quieren les leo acá algunas causas. Puede ser por enfermedades del hígado, de los riñones, por diabetes, por alcohol, por algún problema antes del nacimiento, por algún problema durante el parto, como una lesión, por ejemplo, una lesión cerebral, algún accidente que haya tenido, una lesión en la cabeza, por tumores, por infecciones, que puede ser por la meningitis o encefalitis, o sea que es todo lo referido al cerebro, por alguna hemorragia, o sea, todo lo que tenga que ver con esto, cualquier cosa que le haya pasado acá, puede ser una causa de la epilepsia, ¿sí? Quizás se cayó el bebé, cuando era bebé, se cayó al piso, algo se golpeó, no lo llevaron al médico y puede ser que ahí también se le despierte. Es bastante complejo el tema de la epilepsia, pero así todo lo que tenga referido al cerebro. Bien. Tratamiento, después yo se los paso, tengo un montón acá de medicamentos. Bueno, después, ¿qué tenemos? A ver. Esta es cortita. Los tumores, por ejemplo, que existen también una gran cantidad de tumores que pueden afectar el sistema nervioso. Tanto si se originan en él como si este se ve afectado por la metástasis de un cáncer en otra parte del organismo. O sea, puede ser que esté en el cerebro o como puede ser que esté en otra parte. Dentro de estos tumores podemos encontrar los astrocitomas, los glioblastomas, después está todo el PDF igual, los gliomas, los meningiomas o meduloblastomas, entre otros. Los daños son causados tanto por la proliferación celular como por la ruptura de conexiones sinápticas o la comprensión de las neuronas contra otras estructuras. Bueno, después igual les paso todos los videos de esto. Bueno, después tenemos la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, ese sí que es un trastorno, tampoco es una enfermedad, es un trastorno en el cual ¿cómo decirles? En la parte, vieron que yo les dije que se encuentra la mielina. Bueno, la mielina como que se va degradando y es lo que causa que las neuronas no tengan esa misma energía. Van perdiendo, obviamente, la sustancia esa, se pierde y es donde empiezan como agarrar un cortocircuito entre las neuronas. Eso es lo que sucede con las neuronas. Bien, esto causa que el organismo pierda poco a poco la facultad de enviar mensajes de manera eficiente al organismo, produciendo síntomas como tensión muscular, debilidad, dolor y alteraciones perceptivas. De este también les voy a enviar un video sobre la esclerosis. Hay un montón de películas también, si quieren les paso después la data, pero de enfermedades del sistema nervioso hay un montón. Películas, ¿no? Estoy hablando. Después tenemos la esclerosis amiotrófica. Esta sí es una enfermedad. Se produce un progresivo deterioro de las células motoras del sistema nervioso. Se van muriendo poco a poco. Con el paso del tiempo, los músculos dejan de recibir impulsos nerviosos y terminan por atrofiarse. ¿Qué es lo que pasa? Impide el movimiento voluntario. Eso es lo que sucede. Hasta que empieza a afectar a los músculos, corazón, respiratorios, hasta producir lamentablemente la muerte. Después hay un par más. Después están las neuropatías diabéticas y otros trastornos metabólicos que, como pasa por ejemplo con la diabetes, que puede provocar graves daños en los nervios y en las neuronas de todo el organismo. Las fibras nerviosas se van dañando, además de que los vasos sanguíneos no pueden dirigir
correctamente el flujo debido a la incorrecta metabolización de la glucosa. En el caso de la diabetes, estos problemas son especialmente visibles en las extremidades, sobre todo en las inferiores. Y también puede afectar a los órganos como los ojos o el corazón. Bueno, otro problema, por así decirlo, son las infecciones causadas por virus o bacterias. Existen varias. Les voy a dictar algunas. Por ejemplo, el VIH, la sífilis no tratada también puede dañar a las neuronas. El virus del herpes simple, la rabia. También es posible que se produzca una encefalitis, o sea, la inflamación con infección o sin infección del encéfalo. La meningitis, que sería también una infección en la meninges. Y después tenemos, inmunodeficiencia, que facilita la acción de otros virus, y necrosis y muerte cerebral. Necrosis es cuando ya se empieza a morir partes del cuerpo, hasta que el cerebro, las neuronas vayan muriendo lentamente. Después tenemos demencias también, que afectan muchísimo al sistema nervioso central. Y dentro de demencias tenemos algunas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson. Vamos a hablar un poquitito de Alzheimer. Acá está el borrador. Este tema sí me gusta. Lo rompí. Así tengo más lugar. Bueno, vamos a hablar del Alzheimer. Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una demencia, ¿sí? Demencia neurodegenerativa. Esto es lo que es el Alzheimer. Por lo general, sucede en las personas mayores, pasadas los 60 años. Lo que pasa con el Alzheimer siempre comienza lentamente, porque no es algo que te agarra y ya está, ya te morís. Esto comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, ¿sí? Primero ataca las partes del cerebro. Que tenemos el pensamiento. Tenemos la memoria y el lenguaje. Así comienza el Alzheimer. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para recordar, ¿sí? Por eso estamos acá, para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Con el tiempo, obviamente, los síntomas empiezan a empeorar y las personas pueden no llegar a reconocer a los familiares, pueden tener dificultades para hablar, para leer o escribir, pueden olvidar hasta cepillarse los dientes o peinarse el pelo, se pueden volver ansiosos, agresivos, deambular por la casa o lejos de la casa, abren la puerta, abren el gas, hacen lío. Y acá es donde, al tiempo que va sucediendo, si no se tiene un tratamiento, y a veces con tratamiento también, necesitan ayuda porque esto va avanzando. Si avanza lentamente, no es que te agarró hoy y ya el año que viene ya te morís. No, esto es bastante largo.
Pero obviamente ya cuando llegan a un momento que decís, no puedo dejar sola a la persona, entonces sí o sí necesitan un cuidado, necesitan ir a un lugar o una persona que lo vaya a mirar, que los cuide, que les haga la comida y todo, porque se olvidan las cosas, o salen y se olvidan a dónde fueron o cómo volver, es bastante complicado. Bueno, como les dije, esto sucede a partir de los 60. A partir de los 60 años. Y bueno, lamentablemente no hay tratamiento para detener la enfermedad. Sí hay tratamiento para que no avance, digamos, tan rápidamente y que lo ayude un poco a la persona que tiene Alzheimer. Tratamiento para, vamos a poner, impedir el avance rápido de la enfermedad. O sea, trata de pararla un poquito, de que no se vaya tan de acá rápido, digamos, no la enfermedad. Y obviamente lo que hace es impedir que los síntomas empeoren. Bien. Bueno, entonces lo que sucede con el Alzheimer es una demencia neurodegenerativa en la cual las neuronas se van muriendo. Después en el video que les voy a pasar se ve todo, las neuronas, cómo es que funcionan y cómo es que las va matando y se van muriendo, ¿sí? En el video se va a entender mejor el tema de las neuronas. Bueno, después tenemos vamos a ver Parkinson. Menos cuarto. Bueno, en el PDF hay otras también que después si quieren los pueden leer. Pero vamos a ver. Bueno, Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson. Esto es por. Con el Parkinson. Bien. Con el tema del Parkinson también se trata de lo mismo. Es neurodegenerativa. Es una enfermedad neurodegenerativa. En este caso, bueno, es un trastorno que provoca la muerte. Es un trastorno que provoca la muerte de ciertas neuronas. Que justamente son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. Bien, ¿qué es lo que sucede al degenerarse las neuronas que justamente controlan esto? La persona no tiene el poder de controlar cuando les tiemblan las manos o cuando quieren caminar, porque no sé si vieron alguna persona alguna vez con Parkinson, hasta les cuesta caminar porque no pueden controlar los movimientos, ¿sí? No solo de las manos, sino que no pueden controlar y a veces tienen como
como que les cuesta caminar y van caminando despacito. Y bueno, obviamente no pueden agarrar algo, un vaso, una taza, algo, porque no lo pueden controlar. Eso es lo que sucede con el Parkinson. Que eso se llaman temblores. Se llama así, temblores. Son los temblores. Bueno, la causa es porque las neuronas utilizan un químico cerebral llamado dopamina, que es lo que hace ayudar a controlar el movimiento muscular. Al no tener la dopamina no tienen ese control. Cuando la persona tiene Parkinson, las neuronas que producen la dopamina se mueren lentamente. Sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar los mensajes a los músculos. Esto hace que sea difícil controlarlos. Obviamente el daño empeora con el tiempo. En la mayoría de los casos se presenta después de los 50 años, aunque hay casos más jóvenes también. Y en casos también que son hereditarios. Bueno, los síntomas del tema del Parkinson son problemas con el equilibrio, los músculos se les ponen rígidos, tienen dolores musculares, presión arterial baja, estreñimiento, babeo, parpadeo lento, sudoración, habla lenta, falta de expresión, porque también no pueden controlar los músculos faciales. Y bueno, tratamiento tenemos los más conocidos, que son levodopa, carbidopa, que creo que tengo todas las cajas allá, no sé si me las habrán tirado. Levodopa, carbidopa, biperideno, bueno, hay más, pero solo les voy a dar esos ahora. Bueno, eso es lo que sería Parkinson. ¿Qué más? A ver. Bueno, después se los paso igual. Les voy a hablar un poquito sobre la neurona, así se entiende un poquito mejor. Y después les paso el PDF, que creo que tengo la foto también ahí, para que lo vean, igual los videos también. Bueno, ¿qué es la neurona? La neurona es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y de codificar. ¿Sí? La neurona recibe y decodifica las señales, obviamente, ¿no? Las señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Las neuronas obviamente son las células más importantes, ya que son responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través de procesos de sinapsis, lo que constituye el principio del funcionamiento del cerebro. La sinapsis es que acá tenemos una neurona, ¿sí? Bueno, acá tenemos las ramitas, todo, y acá tenemos otra neurona, y acá tenemos otra, o sea, la sinapsis sería esto, o sea, se van como conectando. Claro, se van conectando, y si ponele, en el caso del Alzheimer se muere esta, acá ya faltaría una, ¿sí? Entonces ahí se queda y después esto quedó ahí en la nada, y después se va muriendo esta y así se le va muriendo. Es por eso que esto se le llama la sinapsis. O sea, de acá, bueno, acá tienen las dendritas. Después van a ver igual las imágenes. Acá tienen otras dendritas. Y así se van pasando de neurona a neurona. Y acá tiene otra, ponele, ¿sí? Acá tenemos otra, y acá tenemos otra. O sea, se van pasando. Se van pasando las neuronas. Bueno, ¿qué más? Bueno, puedo decir de las neuronas. Bueno, la estructura. Les voy a dibujar igual acá está la imagen, pero se las dibujo para que lo vean. Bueno, la estructura vamos a dibujarla. Esta sería, vamos a hacer así. Bueno, no soy muy buena dibujando. Más o menos para que tengan una idea.
Bueno, tenemos, como les había dicho, este es el núcleo, este de acá es el núcleo de la neurona. Después, bueno, estas ramificaciones que yo más o menos se las dibujé así, son las famosas dendritas. Vamos a escribirla acá. Dendritas. Que son como unas ramitas. Esto es lo que sería el cuerpo celular, todo esto es el cuerpo celular. Después tenemos el axón, que sería este. Ese es el axón. Después tenemos, bueno, acá es lo que tenemos, todo esto que está acá, que sería como una piel que recubre, ahí adentro se encuentra la mielina, que es la piel que recubre esto, todo esto. Eso sería la mielina. Después, ¿qué más? Bueno, y la terminal del axón, ¿qué sería esto? Esa es la terminal. Bueno, el núcleo, que es este que está acá, es una estructura ubicada en el centro de la neurona, generalmente muy visible, en la que se concentra toda la información genética. Eso se encuentra en el núcleo. También se encuentran un par de nucleolos, una sustancia llamada cromatina, que está en el ADN, y el cuerpo accesorio de Cajal, que es una especie de esfera en la que se acumulan proteínas indispensables para la actividad neuronal. El soma, ¿dónde está el soma? Este era no está el soma acá. Ah, qué tonta. Es el cuerpo celular, el soma, es el cuerpo celular. Bueno, el cuerpo celular o el soma, también llamado pericarión, dentro de él se encuentran una serie de orgánulos que son esenciales para llevar a cabo la síntesis proteica de la neurona. Dentro se encuentran los ribosomas, que son compuestos por proteínas y ácido ribonucleico, y las mitocondrias encargadas de suministrar energía para la actividad celular. En el soma también se encuentran los cuerpos de Nis, que son unos gránulos en los que hay acumulaciones de retículo endoplasmático rugoso, cuya función es transportar y sintetizar la proteína de secreción. Y por último, el cuerpo celular es el lugar en el que se encuentra el aparato de Golgi, que es un orgánulo que se encarga de la adición de glúcidos, los carbohidratos, a las proteínas a través de un proceso llamado glicosilación. Las dendritas, que son estas ramificaciones, son múltiples, son muchísimas, que parten del pericarión o del cuerpo celular y que actúan como zona de recepción de estímulos y alimentación celular, además de establecer conexiones entre las neuronas. O sea, de acá va a otra neurona, pasa que no tengo lugar para hacer. Se conectan con otras neuronas. Bien. El axón que está acá, lo escribí ahí chiquitito, representa el principal prolongamiento de la neurona y puede medir varias decenas de centímetros. Se encarga de conducir el impulso nervioso a lo largo del cuerpo y también hacia otras neuronas a través de las dendritas. Sin un revestimiento, los axones no podrían transmitir impulsos de forma rápida. Su carga eléctrica no existiría, se perdería. Muchas neuronas están recubiertas por una sustancia llamada mielina, que es producida por la célula de Schwann. Las células de Schwann son llamadas neurolemocitos, recubren los axones con su contenido mielínico, dejando ciertos espacios entre ellos, conocidos como nodos de Rampier. Estas interrupciones en la vaina de mielina sirven para que el impulso eléctrico viaje a mayor velocidad.
Bien, la función de la neurona es la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos entonces hacia otras células. Eso es lo que hacen las neuronas. Bueno, después tenemos tenemos los procesos que pueden ser de dos tipos, el proceso de recepción, procesamiento y envío de la sinapsis, dentro de la sinapsis. Tenemos la sinapsis eléctrica, que se caracteriza por la transmisión de iones entre una neurona y otra a través de conexiones proteicas, llamadas uniones GAP, que permiten la transmisión del impulso eléctrico sin que sea necesaria la intervención de un neurotransmisor. La sinapsis eléctrica es bidireccional y más rápida que una sinapsis química. La sinapsis química, en este caso, las neuronas liberan y reciben neurotransmisores que son pequeñas moléculas que llevan información a una célula inmediata. Algunos de los neurotransmisores más conocidos son la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina, la endorfina y la oxitocina. Bien. Después les voy a escribir acá, pero les voy a decir a todos después en el grupo si quieren buscar información justamente de eso, para que tengan una idea. Vamos a poner aquí. Buscar información de, les dije, la dopamina, les dije acetilcolina, serotonina, noradrenalina, la endorfina y por último la oxitocina. Entonces, dopamina, acetilcolina, serotonina, noradrenalina, endorfina y oxitocina. Bueno, estos son neurotransmisores, pero cada uno tiene su función. Eso quiero que después igual lo mando al grupo para que lo busquen. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos. Sí. Es bastante extenso lo que es el sistema nervioso.